El Brazal, Cultura en las Ondas, con Enrique Gambín López. Bienvenidos una vez más a El Brazal. Nombrar a Emilio Gutiérrez Cava es hacer referencia a uno de nuestros más grandes actores. Ha estado prácticamente toda su vida bajo los focos o delante de una cámara, y en su filmografía destacan títulos como La caza o La comunidad, y entre la infinidad de series que ha protagonizado podemos destacar Gran Reserva o Círculo Rojo. Buenas, don Emilio Gutiérrez Cava, muchas gracias por aceptar esta entrevista con El Brazal. Muchas gracias a vosotros por hacerla. Vale. ¿Qué argumentos utilizaría para defender la labor cultural de los intérpretes en estos días en los que han sido tan cuestionados en algunos sectores? Siempre nos cuestionan, hay algunos sectores que siempre cuestionan todo. No, yo creo que no hay que hacer nada para defender la labor. O se hace o le gusta a la gente o no servimos para nada. Si le gusta a la gente y lo podemos hacer, pues es la mejor de las respuestas a esa necedad de los demás. Ahora que, desde luego, ahora que estamos ya viendo la luz al final del túnel de esta situación, ¿cómo ha vivido usted todos esos días de confinamiento? Yo el confinamiento lo he vivido bien, porque siempre tengo algo que hacer, bien escribir, bien leer, bien escuchar la música, o ver DVDs. O sea que en ese sentido las horas se me pasaban muy rápido. Otra cosa muy distinta es lo que vaya a suceder a partir del momento en que empiecen a desconfinarnos. Si es que eso ocurre, vamos a ver si no la pandemia no se recrudece, ocurre alguna barbaridad. En el caso contrario, si nos vemos parecer la calle, pues la verdad es que en este momento no me lo planteo. Hasta por lo menos el 12 de mayo no me planteo pisar la calle de una manera normal. Claro, en esta situación, usted nació, repasando un poco su trayectoria, y si no tengo mala información, usted nació en el transcurso de una gira teatral. ¿En algún momento pensó en dedicarse a otra cosa que no fuera a ser actor? Sí, cuando era joven me llamaba la atención otra serie de cosas, e incluso cuando no he sido tan joven. Es decir, que bueno, nosotros somos actores, y somos actrices, las mujeres, pero en algún momento determinado, como casi todos los seres humanos, nos hemos planteado la posibilidad de cambiarnos, de cambiar la forma de ser, de cambiar lo que habíamos significado hasta ese momento. ¿Y cuáles son sus primeros recuerdos sobre un escenario y entre bambalinas? Bueno, sobre un escenario, mis primeros recuerdos son de 1952, tendría yo 10 años, ¿no? Y haciendo una obra de teatro en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, en la compañía de Catalina Bárcenas. Pero esos son recuerdos, digamos, de infancia, ¿no? Los primeros recuerdos también que tengo del teatro profesional, del teatro amateur como intérprete, pues son unos cuantos años más tarde, con 17 y 18, y son pues ya salir a escena a decir un texto o moverme por el escenario de una manera distinta a como hasta entonces lo había estado haciendo cuando era niño, ¿no? Y eso, bueno, son los primeros recuerdos que se le vienen a uno a la cabeza. Bien, ¿de qué manera cree que le ha influido en su manera de entender la interpretación, valga la redundancia, el ser hijo de Irene Cava y hermano de Irene y Julia Gutiérrez Cava? Yo creo que ahí, no, la forma de interpretar, pues no lo sé. Lo que sé es que, bueno, en mi casa nunca se opusieron a que hicieran cada uno de nosotros lo que quisiéramos en ese sentido. Lo único que me pedía siempre era que estudiara, y que estudiara lo que fuera, pero que estudiara. Y yo creo que no tenía una influencia para que fuera intérprete o mejor o peor, sino sencillamente que era algo que yo había visto hacer en mi casa toda la vida y que me parecía pues la cosa más normal del mundo, aunque para otros no lo sea, claro. Claro, su trayectoria en el teatro es extensa y fructífera.
¿Cómo recuerda sus comienzos y cómo ha visto variar el panorama escénico hasta la actualidad? Bueno, yo creo que ha variado en la medida en que, por ejemplo, cada uno de nosotros varía, ¿no? La persona que soy hoy, pues no es la que era cuando tenía 20 años, ¿no? O cuando tenía 18, 19. Por lo tanto, a lo largo de la trayectoria que uno tiene vital, todo lo que cambia alrededor también es el cambio de uno mismo, cambio de las estructuras y por lo tanto cambio también de la forma de ser. Sí, la sociedad ha cambiado mucho, como ha pasado en el caso de la sociedad española, de la sociedad occidental, pues también nosotros hemos cambiado mucho, ¿no? Y naturalmente el público que asistía a los teatros en 1960 pues no es el mismo que el que asiste a los teatros en 1990 o el 2010 o en el 2020, ¿no? Es otro público distinto y tal vez mucho más entendido en este momento, por lo menos de la forma en que se hace el teatro, o se hacía hasta marzo de este 2020, claro. Pues sí, y más adelante fueron sus principios en el mundo del cine, en 1962, si no lo tengo yo mal. Y desde, No, 63, sí. y desde 63. entonces, ¿en 63? Sí, 63, sí. Vale, y desde entonces ha participado en infinidad de filmes, a las órdenes de Alfonso Paso, Mario Camus o Pedro Almodóvar. ¿Qué Sí. películas y personajes recuerda con mayor cariño por alguna circunstancia? Hombre, pues yo recuerdo muchos, pero por ejemplo, tanto de Enrique de la Caza como el personaje de Una de Carzas Aberta, porque son los primeros, o casi los primeros que tuve en las manos como protagonista y que me dieron muchísimas alegrías en su momento, de todo tipo, y luego al cabo de los años también me han seguido dando alegrías, ¿no? O sea que Nueve cartas a ver la caza son de los títulos que uno conserva en la cabeza. Luego también La Colmena o también La Comunidad son títulos que uno tiene siempre ahí presentes, ¿no? Títulos que han marcado mucho la carrera profesional de uno. Precisamente le iba a preguntar por La Comunidad, dirigida por Alex de la Iglesia. ¿Fue un momento especial para su trayectoria artística? Sí, cambió. En realidad, demostré, aunque ya lo había hecho en unas películas antes, que yo también podía hacer un personaje malvado, desagradable, un personaje duro, que hasta ese momento pues se había cuestionado en de alguna manera, ¿no? Que yo pudiese de pronto asimilar ese tipo de personajes. Y sin embargo, sí, efectivamente, Alex en La Comunidad tuvo el enorme acierto y al mismo tiempo la enorme fortuna para mí de ofrecerme ese papel, ¿no? Y hizo que cambiara, pues a partir de entonces, pues una serie sobre todo de perspectivas de personajes. Pero yo lo había ya practicado, digamos, la maldad la había practicado en el Requiem por un campesino español, años antes de Francesc Fetriu, que era la película de 1983, y luego lo volví otra vez a practicar años después en televisión haciendo Gran Reserva, que son los personajes desagradables realmente que me encontraba en mi vida, aunque realmente el más desagradable de los tres, para mi gusto, era el de Requiem por un campesino español. Y yo recuerdo también su magnífica interpretación en El Tragaluz, haciendo del protagonista, que también era un personaje bastante cruel. Ah, bueno, sí, pero el Tragaluz es un personaje que es un aprovechado, sí, bueno, el Tragaluz, la obra de Boro Vallejo, que además tuve la suerte de interpretar en Barcelona, con una serie de actores y de actrices encantadores de la escena catalana, pues yo creo que es un tipo de personaje, es un aprovechado, un tipo que marca el egoísmo social, que en alguna medida, pues en este momento impera muchísimo también, ¿no? Y ya lo marca un poco en el Tragaluz, pero no es un personaje malvado en el sentido más amplio de la palabra, como puede ser el del centurión en El campesino español, o el de Emilio en La Comunidad, o bueno, quiero decir que, o de Gran Reserva, quiero decir que son personajes, yo creo que mucho más marcados como personajes malos que el personaje del Tragaluz.
Pues sí, y recientemente en cine protagonizó El árbol de la sangre. ¿Cómo vivió la experiencia de formar parte de este filme? Bueno, sí, yo fui uno de los integrantes protagonistas, ¿no? Pero no era el protagonista absoluto, pero El árbol de la sangre me permitió trabajar con Julio Medem, que es un director muy sólido y una gran persona, y me sirvió para volver a encontrarme con queridos compañeros de profesión, como es el caso de Ángela Molina o de Josep María Pou, ¿no? Em, El árbol de la sangre me pareció una película inquietante y llena de recodos, como un río lleno de meandros, ¿no? En el que de pronto la situación te va llevando a los sitios más insospechados, que es lo que pasa un poco en esa película, pero por encima de todo la posibilidad de trabajar con Julio Meden, que fue un hombre y es un hombre encantador y con el que realmente se trabaja muy a gusto. Pues sí, ciertamente Julio Medem es un gran director. Y Mm. la televisión que le había mencionado usted anteriormente, Sí. según tengo entendido, usted entró de la mano de Adolfo Marsillat. ¿De qué manera recuerda aquellos primeros papeles y el panorama televisivo de entonces? Pues lo recuerdo con un gran afecto, ¿no? Es decir, que los primeros programas que hice con Adolfo Marsilla, que pertenecen a la serie Grande Punto y Coma, en 1963, 62, 63, pues bueno, me llevan a recordar una época que para mí fue maravillosa de la televisión personalmente, ¿no? Una época en la que los estudios uno eran prácticamente los reyes de la televisión y en los que naturalmente los programas dramáticos tenían para nosotros los jóvenes un principio de formación estupendo, ¿no? Porque nos permitían pues, encontrarnos con una serie de personajes, practicar con ellos de una manera extraordinaria, ¿no? Y bueno, realmente que nosotros casi hacíamos un programa de televisión distinto pues por cada semana o cada 15 días. Y eso significaba en alguna medida pues una enorme cantidad de sobre todo de cambios profesionales, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, sus primeros años fueron años de una riqueza enorme interpretativa para nosotros y sobre todo porque trabajamos al lado de grandísimas figuras, tanto de actrices como de actores que marcaban en ese momento pues todo lo que era el teatro español de la época, ¿no? Que estaban allí todos, desde Fernando Gómez a Mari Carrillo, pasando por mis hermanas, o por Nuria Espero, por Antonio Ferrandiz, en fin, había una cantidad enorme de actrices y actores que nos enseñaban pues muchísimas cosas a los que empezábamos. Toda una cantera de nuevos actores. Sí, efectivamente sí. Eh, y más adelante tuvo la oportunidad de encarnar al místico San Juan de la Cruz en la mítica serie de televisión española dirigida por Josefina Molina y con Concha Sí, Velasco como protagonista. ¿Podría sí. relatar alguna anécdota referente al rodaje o a encarnar a este santo? Bueno, ese rodaje, yo encarnaba efectivamente a San Juan de la Cruz y rodé pocos días, ¿no? En esa serie, pero lo que sí me acuerdo es de una noche que rodábamos en la Cartuja de Talamanca de Jarama y bueno, era la huida de San Juan de la Cruz y realmente me embadurnaron de heridas y me pusieron hecho un asco, ¿no? Y luego yo tenía que salir corriendo de ese rodaje a Almagro a, a, a justamente grabar otro programa piloto que había para Televisión Española y tuvieron que dejarme ducharme en una casa particular, en un bar particular, en la ducha de la dueña de la casa para ir un poco aseado a Almagro. Y la verdad es que tardé bastante en quitarme toda la mugre y todo el maquillaje que me habían puesto encima. Así que esa noche en Talamanca de Jarama para mí fue inolvidable, o por lo menos tengo así destellos de aquellas noches inolvidables. Estaba muy bien caracterizado, por lo que veo. Sí, era una buena caracterización y sobre todo, bueno, la posibilidad de trabajar con Josefina, que era una excelente directora, como con Concha Velasco, que hacía Santa Teresa, pues le daban un auge especial a la serie, ¿no? Estaban muy cuidados en ese sentido, de maquillaje, de diálogos, de forma de vestir,
el vestuario, es decir, que es una de esas series que uno recuerda porque está hecha con muchísimo rigor. Pues sí, y ya en 2010 interpretó a Vicente Cortázar, del que ya hemos hablado antes, un Sí, gran papel y que fue un gran boom esa serie. Aún hoy pues se sí, sigue reponiendo. sí, la serie Gran Reserva efectivamente fue un mundo televisivo y además gustó en su momento mucho de las 3 temporadas que estuvimos haciendo, ¿no? Y ahí me permitió conocer también unos excelentes actores, entre ellos Cicerón Ulloa, que ha tenido precisamente aquejado por el coronavirus, ¿no? Y ha salido afortunadamente adelante, y por otra serie de actrices y actores más jóvenes y absolutamente encantadores, ¿no? Y bueno, me permitió asumir, como decía antes, el papel de persona malvada, de bodeguero malvado, que por encima de todo quiere llevarse todo lo que hay por delante, siempre defendiendo los intereses familiares, de una equivocada manera, ¿no? Pero lo hace. Y eso pues significa que es una una serie que para mí guarda muchísimos recuerdos y sobre todo recuerdos maravillosos. Esos años de Gran Reserva para mí son años muy felices en muchos aspectos de mi vida. ¿Y qué le parecen las grandes producciones que triunfan en la actualidad, como Juego de Tronos o la española La Casa de Papel? No he visto ninguna de las dos series, la verdad. No las he visto, es decir, que lo siento, pero me duele no haber leído, o sea, haber leído una serie de cosas que he leído y no me duele en absoluto no haberlas visto. Que decir que Juego de Tronos y La Casa de Papel seguramente están muy bien hechas pero no me han interesado. Me interesa mucho más El Quijote o Guerra y Paz de Tolstoy que ver La Casa de Papel o Juego de Tronos, ¿no? Pero bueno, gustan, son series triunfadoras y entonces hay que respetarlo, pero yo no les doy el valor enorme, inmenso que tienen, no por sus intérpretes que valen mucho, sino por el planteamiento ideológico con que están hechas, incluso el planteamiento televisivo que está hecho, ¿no? Para mí, bueno, valen más otras cosas, pero bueno, es una cuestión de gustos. Sí, es cuestión de gustos, pero además yo recuerdo que mientras estudiaba la carrera, yo estudié Filología Hispánica, me Sí, ayudaban mucho las series de estudio uno de libros, que yo estudié con Mariano de Paco y César Oliva como profesores, no sé si los conocerá, y me sí, ayudaba un montón ver todas esas representaciones para sí. entender mejor la literatura. Bueno, claro, es que el nivel de calidad literaria con el que se trabajaba en adaptaciones más o menos discutibles o más o menos bien hechas hace años y el de ahora no tiene parangón, sino tiene comparación. Es decir, hoy pierde totalmente la calidad, el nivel, digamos, argumental, incluso el nivel estético, el nivel con el que se aborda una serie hoy en día no es el mismo con el que se hacía Fortunata y Jacinta, por citar una serie de Galdós, que este año es el centenario de su fallecimiento, o bueno, o cualquiera como La Forja de un Rebelde, o como Teresa de Jesús. Es decir, que bueno, había otro planteamiento que era mucho más formativo e informativo de la televisión. Y hoy en día no lo hay. Ese planteamiento informativo de la televisión o formativo ha dejado de pertenecer a la televisión. Ahora solamente la televisión solo informa a través de informativos, pero de ningún espacio más. Pues, y hablando precisamente, siguiendo hablando de la televisión, es cierto que la 2 se emite un programa muy meritorio, Atención Obras, con Cayetana Guillén Cuervo, pero Sí. aparte del mismo, escasean los espacios culturales en televisión, los actores tienen que ir a presentar sus proyectos a La Resistencia o al Hormiguero, a programas más bien humorísticos. ¿Cree que se debería aumentar esta oferta cultural en las televisiones privadas? No, las televisiones públicas. Yo creo que el problema está en la falta de responsabilidad de las televisiones públicas. Tanto en el caso de Madrid, Telemadrid, la otra, la 2 y Televisión Española deberían tener espacios dedicados a la información teatral, a la información musical, a la información del ballet o de la ópera, y no lo tienen. ¿Y por qué? Porque son emisoras públicas y tienen otra de sus misiones es la de no solo entretener, sino formar al público, culturizar al público, hacer que la gente tenga una educación distinta a la que por desgracia tiene en general. Las privadas, bueno,
pueden discutirse el hecho de que están ganando dinero y que tienen unos accionistas a los que se deben, y ahí ya no tienen, digamos, la obligación tan enorme de participar, digamos, de la cuestión pública, pero las televisiones llamadas públicas sí tienen toda la obligación del mundo de hacerlo. Ellas son las que deberían haber tomado ejemplo y haberlo hecho. Pues sí, estamos de acuerdo. ¿Y qué consejo daría a aquellas personas, así en general, que quieran dedicarse al oficio de la interpretación? Uy, yo consejo no de ninguno, y menos en estos tiempos que corren, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Yo les diría que la interpretación es hermosísima como espectadores y como actores, pero que no se la tomen muy al pie de la letra, porque sobrevivir en ella es más bien difícil. Que crean que les guste porque sea formativa, porque sea absolutamente culturalmente necesaria y te lleva a otros sitios muy distintos a los que te puede llevar la ignorancia, diría que sí, que hay que hacerla, pero no le diría a una chica o un chico, dedícate a esto porque garantizas tu vida con ello. No, yo eso no, soy libre de dar consejos de ese tipo. Digo, defiendo mi profesión porque es hermosa, pero no puedo decir a los demás que se dediquen a ella. Yo me dedico y los demás tienen su conciencia y su responsabilidad ante sí mismos y sabrán lo que tienen que hacer. Y ya casi para finalizar, ¿cuáles son los proyectos que tenía en mente cuando todo esto nos sobrevino o que tiene pensado un poco hacer? Pues íbamos a hacer por segunda vez en Madrid de Copenhague. La semana siguiente, el día 18 de marzo, teníamos que haber estrenado en el Teatro Infanta Isabel otra vez Copenhague. Fue una obra que hicimos en julio del año pasado en la Abadía, en Madrid, con un éxito enorme de crítica y de público. Volvíamos por segunda vez a cumplir las expectativas de aquellas muchísimas personas que se habían quedado sin ver Copenhague. Y bueno, la obra se suspendió, el montaje, se suspendió el estreno el 18 de marzo y tendríamos que haber estado hasta el 10 de mayo y es improbable, muy improbable que la recuperemos ya. Yo creo que la última representación de Copenhague se dio en Irún, pues pocos días antes de declararse el estado de alarma, ¿no? Y yo creo que ya no se va a volver a hacer, ojalá que me equivoque. Y los proyectos que tengo en este momento son una película que veamos a ver si también se puede hacer en Barcelona sobre la vida de Federica Montseny, una famosa militante anarquista que llegó a ser ministra durante la Segunda República, ministra durante la Guerra Civil en la Segunda República. Y aparte de eso, otra película el año que viene, en enero, que se llama Animales, y que es un proyecto que está ahí y que también depende mucho de cómo evolucionen las cosas. Y tengo también una obra de teatro sobre Galdós y Emilia Pardo Bazán, que estaba ahí también para hacer en el mes de mayo y tampoco se puede hacer en Canarias. Es decir, que hay muchos proyectos en ese sentido, pero yo no sé realmente lo que va a pasar y por lo tanto no lo sabemos nadie. Si va a volver a recaer la pandemia, si va a superarse finalmente, si la vamos a tener que pasar todos, no lo sabemos. Esperemos que todo esto pueda realizarse y todo se retome con la mayor normalidad posible. Bueno, lo que ya ha pasado es algo que ya te llevas, quiero decir que ha pasado y ha habido una anomalía que naturalmente ha transformado la vida de muchas personas, que se ha llevado la vida de otros cuantos miles de personas, y eso ya no se puede remediar, ¿no? Quiero decir que eso sí que no es una anécdota, es una realidad, ¿no? Ojalá que efectivamente podamos superar este punto que ha habido, pero sigue estando ahí, y hoy también la cifra de fallecidos no baja de los 300, y entonces eso siempre sigue siendo una mala noticia. Pues sí. Y para finalizar, usted es un actor muy respetado, muy conocido por el público, muy querido. ¿Qué mensaje de ánimo transmitiría a aquellos oyentes que lo necesiten o quieran escucharle? Bueno, yo lo primero que lanzaría es un mensaje de gratitud a quienes están haciendo posible que llevemos este confinamiento, ¿no? Tanto a los sanitarios, que han dado todo, incluso su vida por todos nosotros, hasta a las gentes que nos traen alimentos a los supermercados, a las gentes que nos traen comida a casa, a los que
siguen trabajando por nosotros. Y yo les ofrezco desde aquí mi admiración y sobre todo mi más sentido agradecimiento. Creo que como yo, todos nosotros, todo el colectivo del arte o todo el colectivo de la cultura, tiene que estarles muy agradecidos por eso. Y al mismo tiempo les diría que los tiempos oscuros llega un momento en que pasan, como pasan también los tiempos claros. Pasa la vida como pasa la juventud, ¿no? Y esto pasará, será historia, y tal vez lo olvidemos como hemos olvidado otras catástrofes a lo largo de la vida, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, nada más, eso solo en el siglo pasado, y anteriormente pues muchísimas otras catástrofes. Esto será una anécdota dentro de unos años, una anécdota de otra magnitud y vista desde otra perspectiva. Pues ahí quedan sus palabras, y de nuevo me gustaría transmitirle mi agradecimiento por su participación en este programa. Todo un honor, de verdad, don Emilio. Muchas gracias, muy amable, muy amable a vosotros por haberme llamado y sobre todo por haber podido participar en él. Hasta aquí este programa del Brazal. No olvide seguirnos si quiere en nuestras redes sociales, @brazaldeletras, es la misma en Facebook y en Twitter. Buena semana, salud y días de cultura.